Estamos grabando. Estamos grabando. Bienvenidos, jóvenes, a este su laboratorio de física general. Vamos a ver. Vamos a ver la guía. Aquí. Ok, vamos a ver. Listo, tenemos aquí la guía. Vamos a compartir pantalla. Listo. Bien, principio de Arquímedes. Vamos a utilizar un simulador para intentar observar el fenómeno. Obviamente no se ve. Para verlo hay que hacerlo en laboratorio real, con un montaje real, pero podemos obtener alguna buena información de este simulador. Vamos a determinar el valor de la densidad de diferentes objetos mediante el principio de Arquímedes. Y también lo vamos a hacer mediante el uso de instrumentos de medición, pie de rey y una balanza. Entonces vamos a determinar nosotros la densidad de tres objetos por dos métodos diferentes. Y luego vamos a determinar el tipo del material del que están hechos los objetos utilizados. Aquí es importante porque recuerden, estos son objetivos del laboratorio, no son objetivos del reporte que ustedes me van a entregar. Quizá el segundo sí, el tercero, determinar el tipo del material del que están hechos los objetos, ese sí es un objetivo de reporte. Pero visualizar el efecto de la fuerza de flotación no es objetivo de reporte, ese es objetivo de la práctica de laboratorio, para que vayamos haciendo diferencia en eso. Y determinar el valor de la densidad de distintos objetos por medio del principio de Arquímedes, ese no es un objetivo, ese es una realizar. ¿Sí? No es un objetivo, es una tarea a realizar. Bien, ¿qué necesitamos? Un dispositivo con capacidad de navegación web, también conocido como una computadora o un celular, y el simulador de principio de Arquímedes y densidad. Este yo no se los puedo enviar por correo porque funciona en línea. Bien. El principio de Arquímedes es interesante, es uno de los grandes experimentos de la física. La leyenda que cuenta que Arquímedes salió gritando Eureka es real. Realmente salió gritando Eureka emocionado. Quizá el trasfondo de la historia no lo sea, pero sí, esa parte sí es real. Y vamos a definir entonces que vamos a definir la densidad de un objeto. Resulta que para los metales, la densidad es un valor característico. ¿Qué quiero decir? Si yo en un objeto mido una densidad de 18.000, digamos, kilogramos por metro cúbico, yo sé que si el objeto es metálico y tiene esa densidad, tiene que ser un cierto metal. En cambio, si la densidad va, por ejemplo, 2.7, aquí ya cambié el orden, 2.7 gramos por centímetro cúbico, yo sé que estoy hablando de otro material, por ejemplo, el aluminio. Entonces, la densidad a mí me dice bastante bien qué tipo de material tengo. Funciona principalmente para los metales, que son bastante diferenciados unos de otros. Bien, entonces, la densidad también es una característica muy importante porque yo puedo tener un objeto muy pequeño, pero si este objeto está hecho de plomo y yo tengo otro objeto del mismo tamaño, pero está hecho de aluminio, aunque ambos objetos tengan el mismo tamaño, el de plomo va a ser más pesado cuando usted lo quiera levantar. Probablemente va a tener que utilizar las dos manos. Y esto es debido a la densidad. Digamos que la densidad podría ser piénselo usted como una caja
¿sí? Y entre más denso es el material, esa caja, aunque sea pequeña, puede usted meterle mayor masa. Y va a seguir siendo pequeña, pero le puede agarrar más masa. Entonces usted puede ver la densidad de esa forma. Dos objetos del mismo tamaño pueden tener masa diferente y esto será porque la densidad es diferente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted viene y sumerge un objeto? Cuando tenemos sumergido un objeto, ya sea en agua o en cualquier otro fluido, este objeto va a sufrir una fuerza que va a ser ejercida por el fluido. Ok, y si el objeto o un objeto cualquiera que usted sumerja va a tener el peso, porque el peso es la fuerza que siempre aparece en cualquier problema que nosotros resolvamos, el peso siempre aparece. Entonces vamos a tener el peso. Pero debido a que está sumergido en un fluido, aparece esta nueva fuerza, que es la fuerza de flotación. Y entonces, ¿por qué es importante la densidad? Bueno, como estamos hablando de fluidos, resulta que la flotación puede definirse como la densidad del fluido en el que está sumergido el objeto por el valor de la gravedad multiplicado por el volumen del objeto. Entonces, note que yo puedo relacionar la fuerza de flotación con la densidad del fluido y el volumen del objeto. Pero también yo puedo decir que si el objeto está completamente sumergido, si yo sumerjo este objeto, y esto fue lo que pasó con Arquímedes, la leyenda cuenta que se sumerge en una bañera y él nota que el nivel del agua sube. Y cuando él se sale del agua, pues el nivel vuelve a bajar. Entonces viene Arquímedes y dice, ok, ¿será que mi volumen, como mi volumen, es igual entonces al volumen, al volumen aparente que tiene el agua cuando yo estoy sumergido? Es decir, cuando yo me sumerjo parece que hubiera más agua de la que realmente hay. Entonces es justamente ahí donde se establece que el volumen del objeto es igual al volumen del fluido que se desplaza. Y si esto es así, entonces la fuerza de flotación puede ser escrita de la manera que tenemos en la ecuación 3, donde la fuerza de flotación sería la masa del fluido desplazado multiplicado por la gravedad. Md es la masa del fluido desplazado. Entonces tenemos dos maneras de escribir esta ecuación, perdón, de describir la fuerza de flotación. Una es con la densidad del fluido, la gravedad y el volumen del objeto. Ah, pero si usted no conoce el volumen del objeto es un problema. Pero ¿cómo el volumen del objeto es igual al volumen del fluido que se desplaza? Puede usar cualquiera de los dos. Finalmente, y es el trabajo de nuestra práctica de laboratorio, nosotros podemos jugar con estas ecuaciones, y cuando digo jugar es plantear relaciones, hacer despejes, para escribir una ecuación en la cual determinamos la densidad del cuerpo o la densidad del objeto. Y en este caso obtenemos que la densidad del objeto es igual a la masa del cuerpo dividida la masa del fluido desplazado, y todo esto multiplicado por la densidad del fluido en la que hemos sumergido el objeto. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar la densidad del objeto. ¿Qué otra ecuación vamos a utilizar para determinar la densidad del objeto? La primera ecuación, ¿sí? Esta primera ecuación. Nosotros vamos a determinar también la densidad del objeto utilizando la masa del objeto dividida entre el volumen.
Entonces, este es el marco teórico que ustedes van a incluir en su reporte de laboratorio. Comentarios sobre la densidad. Si la densidad del objeto es menor que la del fluido, el objeto flota. Pero si la densidad es mayor, entonces el objeto se hunde. Si la densidad del objeto es igual a la del fluido, el objeto va a quedar en equilibrio. Si yo les hiciera la pregunta a ustedes, ¿el ser humano es más denso que el agua o menos denso que el agua? Si nosotros somos más densos que el agua, nos hundimos. Caso contrario, si somos menos densos que el agua, flotamos. Y si fuéramos igual de densos que el agua, pues nos mantendríamos en equilibrio. Esta es una pregunta con trampa. Porque por un lado, usted puede flotar en el agua. Quienes saben nadar saben que es posible flotar en el agua. Pero al mismo tiempo hay gente que se ahoga. Es decir, que se hunde. Entonces, quiere decir que hay algo extraño en el ser humano, ¿verdad? Porque algunas veces flota y algunas veces se hunde. Esto tiene que ver con el aire que hay en sus pulmones. Bueno, y tiene que ver con si usted sabe o no nadar, pero también influye el aire que haya en sus pulmones. Sus pulmones actúan como flotadores. Si estos están llenos de aire, su densidad, la densidad suya es menor que la del agua y usted podrá flotar. En cambio, si al caer al agua usted se asusta y tiene miedo, lo más probable es que su respiración sea agitada y no mantenga mucho aire en sus pulmones. Por lo tanto, su densidad será mayor que la del agua y se hundirá. Solo para que lo tengan como un dato curioso. Y entonces, bueno, vamos a ver. En la práctica hay muchas formas de determinar la fuerza de flotación. Vamos a medir nosotros entonces el peso del agua desplazada. La otra forma sería determinar la diferencia entre el peso del objeto en el aire y su peso aparente en el agua. Ah, bueno. Si un objeto está sumergido en un fluido, el peso aparente del objeto es menor que el peso en el aire, debido a la fuerza de flotación. ¿Qué quiere decir acá? Si usted se para en una balanza, si usted se para sobre una balanza, usted va a leer un valor. Suponga va a leer 100. Pero si metemos la balanza en el agua y luego usted se sumerge en el agua y se vuelve a parar sobre la balanza, usted no va a medir 100, va a medir un valor menor. Y no es porque perdiera masa, no es porque se cortara un brazo, no, no, no. Resulta que como hay una fuerza de flotación que es hacia arriba, trata de sacarlo del fluido a usted, entonces usted pesa menos. Su peso es menor. La masa sigue siendo la misma, pero el peso es menor, debido a que hay una fuerza que está actuando en dirección opuesta al peso. Bien, esa es la parte teórica de este laboratorio. Vamos con el procedimiento. Es un poco extraño. Cuando digo un poco extraño, quizá quiera decir un poco difícil utilizar el simulador. Entonces vamos a hacer todos los pasos de la guía. Vamos a hacer todos los pasos de la guía para que ustedes puedan tomar los datos. Bien, abra en su navegador web, ya sea Chrome, Firefox o Internet Explorer. Abrimos aquí en una nueva ventana. Una vez que haya cargado la página web, seleccione la ventana de simulación hasta que le aparezca en pantalla la pizarra de la parte 1 del procedimiento, que sería esta de acá. Vamos a ver.
Bien. Principio de Arquímedes, hay instrucciones. Esto está en inglés, esto está en español, no se asusten. Bueno, vamos a tocar aquí. Vamos a darle play. Recuerda mantener tu balanza calibrada. Vamos a hacerlo grande. Aquí. Entonces, toca la pizarra para ampliar o contraer. Bueno, no vamos a interactuar tanto con la pizarra. Vamos a ver qué dice la guía. Bien, asegúrese que esta sea la imagen que aparece en su pantalla. Sí, bueno, esta es. Esa es. Y luego dice calibre la balanza en el icono que aparece en la parte izquierda de la ventana, donde dice calibrar. Eso es aquí. Vamos a dar clic. Y él va a calibrar la balanza. Esto es importante porque este tipo de balanzas, cuando todas las pesas están retraídas, puede no estar midiendo cero. Entonces le afectaría en todas sus lecturas. Siempre al iniciar un laboratorio, calibren la balanza. Bien, ya la calibró, un proceso rápido. Luego dice, seleccione el objeto a utilizar y sujételo al cordón que cae de la balanza. Esto me dio un poco de problemas. Tocar un cilindro. Debe hacer clic sobre el cilindro. Se va a colocar en azul, pero solo por un cierto tiempo. Si se fijan, 1, 2, 3. Usted cuenta hasta 3 y ya el cilindro no está seleccionado. Entonces tiene que ser un poco rápido en esto. Vamos a hacer clic sobre el cilindro y luego vamos a tocar. Ven, tiene que ser un poco más rápido. Hace clic en el cilindro y luego hace clic en el cuadro donde dice mover aquí. Vamos a probar nuevamente. Vamos a tocar. Tocamos el cilindro, toca aquí para mover. Lo hace con 2 clics, debe hacerlo un poco rápido porque no da mucho tiempo. Bien, entonces esta sería la parte de seleccionar el objeto y sujetarlo al cordón que cae de la balanza. Luego dice, mida la masa del objeto y registre la medición en el cuadro 1. Ok, toque aquí para medir. Él está haciendo la medición y tenemos 300.6 gramos. 300.6 gramos. Vamos a ir anotando eso. Perfecto, entonces tenemos que la masa del objeto 1 es igual a 300.60 gramos. Volvamos entonces. Ya medimos el objeto 1. Vamos ahora con el objeto 2, el de aluminio. Vamos a medir la masa. 93.40. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a volver a medir el objeto 3. Hace la medición. Esta mano se parece a la mano que salía como jefe final en el Super Smash. 309.80 gramos. Vamos a ver. Perfecto, ya hemos medido la masa. Veamos qué sigue en la guía. Dice, coloque el beaker de 1000 mililitros de tal forma que se pueda sumergir el objeto mientras está colgado y colóquelo justo debajo del objeto de tal forma que al sumergirse
este no se encuentre en contacto ni con las paredes ni con la superficie del beaker. Estando sumergido el objeto, mida la masa de dicho cuerpo y registre la medición en el cuadro 1. Retire el objeto y el beaker. Repita los pasos anteriores con los objetos seleccionados de forma que tenga 3 mediciones para cada objeto. 3 mediciones para cada objeto. Asegúrese de calibrar la balanza cada vez que repita la medición. Ok. Bien, entonces dice que necesitamos 3 mediciones para cada objeto. De manera que yo ya medí la masa de los 3. Voy a calibrar. Y entendí que hay que mover, otra vez hay que medirles la masa. Bueno, pero vamos a hacer la parte del beaker. Si ustedes dan clic al beaker, luego les aparece toca aquí para mover. Se mueve el beaker y luego seleccionamos cada cilindro. Bueno, seleccionamos un cilindro. De nuevo, se hizo de manera rápida. Eso de que el cilindro no toque las paredes, que no se rebalse agua. Todo eso son cuidados que usted debe tener cuando hace la práctica real. Aquí en el simulador, pues él ya tiene esos cuidados. Vamos a ver entonces cuánto mide el objeto ya cuando está sumergido. 266 gramos. Este había medido 300.60. Ahora mide 200 gramos. Es de notar que la masa ha disminuido. Noten que hay que hacer los clics bastante rápido. Si usted tiene un mouse es mucho mejor. Tocamos aquí, luego tocamos acá y él se mueve. Medimos. 58.90. Vamos a ver. Había medido 93, ahora mide 58.90. Recuerden, hay que ir haciendo clic un poco rápido para poder mover los objetos. No es tan fácil. 275 gramos. 275 gramos. Bien, entonces acá tenemos una medición para cada objeto de acuerdo a la guía. Yo necesito hacer 3 mediciones para cada objeto. Es decir, yo puedo darle aquí, regresar al cilindro, toco el beaker, lo muevo de regreso, puedo calibrar nuevamente, debería hacerlo, calibramos nuevamente y volvemos a medir la masa de cada uno de los objetos. Lo hace 3 veces, pero ahora da 300.5. Noten que antes había dado 300.6, ahora está dando 300.6. No va a dar, no da la misma masa, no da la misma masa en las 3 ocasiones. Vamos a ver. Vamos a ver con el objeto de en medio. 93.1, 93.10. Antes era 93.40. Entonces sí va a haber una variación en la masa. Sí hay una variación en la masa.
309.60. Este creo que no varió. Ah, ¿cómo no? Sí varió. 309.60. Y si yo lo hago una tercera vez, vamos a quitar el cilindro. Si yo lo hiciera una tercera vez, vamos a volver a calibrar la balanza. Vamos a seleccionar otra vez, a ver si cambia la medición. Este sería ya el tercer dato que me piden. 300.60. Ok, se repitió el valor anterior. Vamos a quitar el cilindro, vamos a poner el otro. $93.2. Ah, este sí fue diferente, ahora dio 93.2. No necesariamente fue el mismo valor. Los tres valores fueron diferentes. Ok, 309.8. Este se repitió. Nota entonces que no en algunos cilindros sí se repitió en la primera lectura, pero no necesariamente en el cilindro 2, M2. Las tres mediciones fueron diferentes, 93.40, .10 y .20. De manera que sí es importante que usted calibre la balanza. Ah, perdón. Este mensaje lo da, debería calibrarse en el cilindro, es porque no he quitado el cilindro todavía. Quitamos el cilindro, damos calibrar y ahí sí funciona. Bien, esa sería la manera en la que ustedes van a resolver esta primera parte. Luego vamos a ir a la parte 2, donde ya se ve, o mejor dicho, donde vamos a trabajar ya con el fluido desplazado. Presione los botones para acceder a la segunda parte, a la segunda ventana, y presione Reset para asegurarse que la imagen que le aparece en pantalla es tal como se muestra en la figura 4. Ok, vamos entonces a ir a la parte 2. Vamos a tocar estos dos botones, vamos a tocar este para ir a la parte 2. Vamos a dar clic en Reset. No entiendo por qué una parte está en español y Reset es una palabra en inglés. Debería ser reiniciar. Bueno, no nos vamos a poner a discutir eso. Seguramente estaba en inglés y lo tradujeron. Y entonces ahora vamos a estudiar el fluido desplazado. La masa, vamos a medir la masa del fluido desplazado. Bien, lo primero dice, vierta el agua del beaker grande sobre el recipiente de rebalse hasta desbordar. El agua deberá caer sobre el beaker pequeño. Vamos a hacer esa parte. Tenemos el beaker grande, el recipiente gris es el recipiente de rebalse y el beaker pequeño es este de acá. Entonces vamos a hacer clic sobre el beaker grande. Vamos a hacer clic luego aquí donde dice llenar. Y note que se va a rebalsar un poco de agua sobre el beaker pequeño. Vamos a vaciar el beaker pequeño haciendo clic sobre él. Y luego donde dice acá vaciar. Y él vacía el beaker. En este momento tenemos nosotros este recipiente de rebalse lleno. Bien, una vez que ya vaciamos el beaker pequeño, en el beaker grande vamos a calibrar la balanza y medir la masa del beaker pequeño. Calibrar. Viene él, calibra la balanza y medimos la masa del beaker pequeño. Hacemos clic sobre el beaker pequeño y lo ponemos sobre el plato de la balanza. Hay que ser un poco rápido con los clics. Y medimos la masa.
52.20. A ver, eso es la segunda parte. La masa del beaker. 52.20. Bueno, ya medimos la masa del beaker. Vamos a ver qué sigue. Perfecto, medimos la masa, lo colocamos en la balanza. Check. Coloquen nuevamente el beaker pequeño a la par del recipiente de rebalse. Es decir, tocamos el beaker y lo movemos donde estaba. Entonces recuerde, cuando usted hace clic, debe dar clic debe seleccionar el beaker pequeño y luego donde dice toque aquí para mover y él se mueve. Luego dice sumerja suavemente el primer objeto hacia el fondo del recipiente. Aquí tenía que decir recipiente de rebalse. Vamos a meter el objeto en el recipiente de rebalse. Permita que el agua termine de desbordarse. Queremos replicar el experimento de Arquímedes. Él se mete en la bañera y ve que el nivel del agua sube. En este caso no tenemos bañera, pero sí tenemos este recipiente de rebalse. Cuando nosotros toquemos el cilindro y lo sumerjamos, el agua va a subir, pero debido al diseño del recipiente, el agua que sube se va desbordando y cae sobre el beaker pequeño. A ver. Ajá. Entonces, luego que hicimos esto, dice, mida la masa del agua más el beaker pequeño y registre la medición en el cuadro 2. El cuadro 2 está más abajo. Entonces, esto que estamos midiendo en este momento es la masa del fluido desplazado por el objeto 1, más la masa del beaker, o sea que, ojo ahí. Uy, perdón, no miré qué valor daba. Son 86.90, perfecto. La masa del beaker es 52.20. Se me olvidó el número. La masa del agua derramada más la masa del beaker son 75.60. Sí, deberíamos calibrar. No vamos a vaciar todavía, vamos a calibrar. Vamos a calibrar. Porque sí sentí que, ¿cómo se llama? Sentí que me cambió mucho la medición. Entonces, uy, de nuevo se me perdió, no pude ver. Vamos a calibrar otra vez. Listo, calibramos, medimos la masa, vamos a ver. 86.90, perfecto. Entonces, esta es la masa del fluido desplazado por el objeto 1 más el beaker pequeño. Se me perdió de nuevo 89, creo que era 89.60. 86.90. 86.90. Gracias. Excelente, están por aquí todavía. Listo. Esa es la masa del fluido derramado por el objeto 1 más la masa del beaker. Si usted quiere la masa del fluido derramado, tiene que esta masa que acabamos de medir, restarle la masa del beaker. Pero eso viene más adelante. Ok. Bien, una vez que ya medimos la masa del beaker pequeño con el agua, hay que vaciar el beaker pequeño en el beaker grande. Entonces, cuando
movemos el beaker pequeño para... Ok, cuando tocamos el beaker pequeño nos aparece la opción vaciar. Se vacía y él regresa. Vamos a ver. Ahí. Ok. Hay que repetir esto para los otros objetos. Perdón, y hay que repetir esta misma medición que hicimos 2 veces más. Es decir, vamos a llenar el recipiente de rebalse, vamos a vaciar el beaker pequeño, vamos a sumergir nuevamente el objeto en el recipiente de rebalse y vamos a medir esa masa para tener 3 datos. 86.80. El primer dato fue 86.90, el segundo dato son 86.80. Ya este lo hice un poco más rápido. Vamos a regresar el beaker pequeño, lo vamos a vaciar. Vamos a calibrar nuevamente la balanza. Vamos a llenar el recipiente de rebalse. Vamos a vaciar el beaker pequeño. Vamos a sumergir el objeto nuevamente. Y con el agua que se derramó vamos a medir la masa del beaker nuevamente. Con el agua. De nuevo tenemos 86.80. Nuevamente vamos a mover el beaker para acá. Lo vamos a vaciar. Vamos a volver a calibrar. Y así sucesivamente. Deberíamos tener también medida la masa del beaker vacío para tener tres datos. Vamos a ocupar 3 datos de cada uno. Entonces vamos a repetir estos pasos para cada uno de los objetos. Entonces deberían tener ustedes 3 datos. 3 datos de masa del beaker vacío, 3 datos de la masa del beaker con el agua derramada para el objeto 1, 3 datos para el 2 y 3 datos para el objeto 3. Vamos ahora por acá. Masa, volumen y densidad. Vamos a la siguiente parte del simulador. Sería la parte 3. Vamos a darle reset. Solo para estar seguros de que no hay ninguna interferencia de lo que hayamos hecho antes. Vamos a ver qué dice aquí. Vean que en esta parte ya no tengo agua, ya no tengo beakers. Ya en esta parte vamos a medir directamente nosotros la densidad del objeto. Lo anterior era determinar la densidad por principio de Arquímedes. Pero aquí no, aquí nos dejamos de eso y vamos a medir directamente la densidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este instrumento llamado pie de rey. Es este instrumento de acá llamado pie de rey. Es un instrumento muy bueno para medir longitudes pequeñas. Tiene bastante precisión. Dice, con el pie de rey mida las 3 dimensiones de los paralelepípedos. Reporte las dimensiones en el cuadro 3. Luego dice, mida la masa de cada uno de los paralelepípedos sobre el plato de la balanza. Reporte la medición en el cuadro 3. Vamos a calibrar la balanza como primer paso, aunque todavía no la vayamos a utilizar. Vamos a seleccionar uno de los objetos, el primero, y vamos a usar el pie de rey. Entonces, observen que nos va a dar las mediciones de de ancho, largo y alto. Para anotar las mediciones, bueno, le vamos a dar, para ver cada una de las mediciones, vamos a darle donde dice siguiente lado, siguiente lado.
Y entonces usted así puede ver la medición de las 3 dimensiones. Y vamos a anotar esos valores, 37.29, 71.30 y el alto es 29.05. Si usted quiere cerrar esta medición, quiere terminar esta medición, le da aquí en cerrar. Vamos con el otro. Y tiene de nuevo las mediciones. Las anota, cierra. Vamos con el otro. Tiene las mediciones, las anota, cierra. Sí, estas no varían. Me parece que estas no están variando. Vamos a ver. 29.05. Sí, no están variando. No, estas no varían. Aquí estamos bien. Y de nuevo vamos a medir la masa. Vamos a medir la masa. ¿Cuántos datos vamos a tener? Pues de la medición 671. Ok, listo. Aquí no nos dice realmente cuántos datos vamos a tener. Vamos a ver. No, reporte la medición en el cuadro 3 nada más. Vamos a ver el cuadro 3. Ok, solamente aquí, en esta tercera parte, solamente es una medición la que van a hacer. Solamente es una medición. Vamos a ver. Sí. Solamente es una medición. Entonces, vamos a tomar una medición para cada uno de los objetos. Ok, 900.90, listo. Y eso sería el final de la toma de datos. Eso sería el final de la toma de datos de esta práctica. Usted se supone va a ir llenando estas tablas, mientras hace la práctica. Si ven, son 3 mediciones de la masa en el aire del cilindro y 3 mediciones de la masa en el agua. Mi consejo es, trabajen con un objeto, terminen las mediciones en aire y en agua para ese objeto, calibren la balanza y realicen las mediciones para los otros objetos. Siempre calibren la balanza, por favor. Vean acá, son 3 mediciones para cada objeto. Masa del beaker vacío, este es el beaker pequeño. Masa del beaker más el agua. Y la masa desplazada, esta masa de agua desplazada es esta que yo mostré aquí. Es esta misma. La masa del agua derramada, la masa del agua derramada es igual a la masa del agua más el beaker pequeño menos la masa del beaker pequeño. Entonces, bien, con los datos con los datos calculados, vamos a determinar la fuerza de flotación. Con los datos del cuadro 1, la fuerza de flotación la vamos a calcular como el peso del objeto en el aire menos el peso del objeto en el agua. Recuerden que el peso se calcula como la masa multiplicada por la gravedad. ¿Qué pasa entonces con el cuadro 2? Con los datos que usted tiene en el cuadro 2, usted de nuevo va a calcular el peso del agua derramada. Y con el cuadro 3 va a calcular la densidad del objeto. Eso no está dicho aquí, eso no está dicho en la guía, pero en la parte 3
el volumen es igual al ancho por el largo por la altura. Multiplica los tres valores que le da la lectura del pie de rey. Pero, ojo, hay truco aquí, hay truco. Vamos a ver qué dice el análisis de resultados. Esto es lo que usted va a procesar. Para el cuadro 1 va a encontrar fuerza de flotación. Para el cuadro 2, su trabajo consiste en encontrar el peso del agua derramada para cada objeto. Y en el cuadro 3 va a calcular la densidad. Ok, ¿cómo va a calcular la densidad? Con la primera ecuación. Recuerde que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y el volumen es esto que usted está haciendo aquí arriba. Pero debe tener mucho cuidado porque el pie de rey a usted le da las medidas en milímetros. Y entonces, como recomendación, la medida que le dé el pie de rey, pásela. Vamos a ver qué dicen los resultados acá. Ok, no lo dice. Ok, no lo dice. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo para que no tengan problemas ustedes aquí en los cálculos. Vamos a agarrar para los datos registrados en el cuadro 1, esos los tengo. Dice, calcule el promedio de las masas para cada objeto y luego el peso en el aire. Para calcular los promedios, jóvenes, usted va a tener las tres mediciones. Yo las tengo acá. Por ejemplo, el valor promedio lo voy a representar de esta manera. El valor promedio del objeto 1 en el aire sería la suma de las tres masas, 300.6 más 300.6 más 300.5. El resultado de esa suma lo voy a dividir entre 3. Ese sería el valor promedio. Si yo lo hago, 300.6 más 300.6 más 300.5 dividido entre 3, eso me da a 300. El valor promedio me da a 300.57, ya redondeado, gramos. 300.57 gramos. Ese es el valor promedio de la masa de mi beaker, de mi objeto 1. Como necesito tres mediciones para la masa en el aire del objeto 1, no las tomé, solo tomé una. Solo tomé una, entonces vamos a asumir que esa una es el promedio, pero también para la masa del objeto en el aire deben hacer este mismo procedimiento. Aquí vamos a asumir que ese valor me dio 200 gramos. Entonces voy a decir yo, este fue mi
Este fue mi masa en aire. Promedio. Y lo que nos piden es calcular la fuerza de flotación. La fuerza de flotación sería el peso en el aire menos peso en el agua. Ok, ¿cuál es mi peso en aire? El peso en el aire sería la masa en el aire promedio por la gravedad. Peso en el agua sería la masa en el agua promedio por la gravedad. Si hacemos ese cálculo, yo acá tendría peso en el aire 300.57 por 9.8. Eso me da a 2945.59 redondeado newtons. Luego el otro sería 200 por 9.8 igual a 1960 newtons. Ahora la fuerza de flotación sería igual al peso en el aire menos el peso en el agua, 2945.59 menos 1960, ambos son newtons, y entonces esa fuerza sería igual a 1945.59 menos 1960, 985.59 newtons. Esa sería la fuerza de flotación para el objeto 1. Hay que repetir todo esto para el objeto 2. Hay que repetir todo esto para el objeto 3. Y cada una va a ser independiente. Hay fuerza de flotación para objeto 1, fuerza de flotación para el 2 y fuerza de flotación para el 3. Vamos ahora con los datos del cuadro 2. El promedio de la masa para cada objeto y luego el peso del fluido desplazado. Vamos a hacer algo muy similar. Esos datos, bueno, solo tomé uno. Bueno, no, pero aquí sí tengo los tres. Ok. Vamos entonces a los datos. A ver, calculo el promedio de la masa para cada objeto. Ok. Vamos a asumir que la masa del beaker siempre me dio 52.20. O sea que la masa del objeto, la masa del agua derramada para el objeto 1 sería 86.90 menos 52.20. 86.80 menos 52.20. 86.80 menos 52.20. Estoy asumiendo que esto lo anoté lo anoté así en la tabla. Al hacer esas restas, a mí me va a quedar 86.9 menos 52.20. Esto me va a quedar 34.7. Luego el otro 86.8 menos 52.20, 34.6. 86.80 menos 52.20 también me va a quedar 34.6. De manera que el agua derramada, la masa del agua derramada promedio sería 34.7
más 34.6 más 34.6. Todo esto está en gramos, dividido 3. Y entonces la masa del agua derramada promedio será 34.7 más 34.6 dividido 3, 34.63 gramos. Va a quedar en gramos. Esta sería la masa derramada promedio, masa de agua derramada en promedio para el objeto 1. Y el peso del agua derramada para el objeto 1 sería la masa de agua derramada 1 multiplicado por la gravedad. Esto es 34.63 multiplicado por 9.8. Entonces el peso del agua derramada son 339.37 newtons. Ojo ahí, son newtons. Eso es lo que nos piden hacer en el apartado 2. Luego, en el apartado 3 nos piden calcular la densidad del objeto utilizando la ecuación 1. Aquí solo hay que tener un cuidado, jóvenes. La medición que nos da el pie de rey son milímetros. La medición que nos da el pie de rey son milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Por lo que voy viendo, el laboratorio insiste en que usted trabaje la densidad como gramos por centímetro cúbico. Es decir, la densidad, que es masa sobre volumen, la quieren expresar en gramos por centímetro cúbico. Significa que estas medidas que usted tiene aquí tiene que pasarlas a centímetros. Es decir, 71.30 milímetros, tenemos que pasarla a centímetros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, resulta, perdón, son milímetros. Ahí sí. Entonces, tenemos que convertir esos milímetros a centímetros. Resulta que 10 milímetros hacen 1 centímetro. De manera que esto sería 7.13 centímetros. La siguiente, 29.05. 29.05 sería, lo siento, 29.05 milímetros. Al pasarlo a centímetros, sería 2.905 centímetros. Aquí vamos a usar 3 decimales, jóvenes. Vamos a usar 3 decimales porque el instrumento nos lo permite. Aquí. Entonces, este otro sería 37.29 milímetros. Lo pasamos a centímetros. Esto será 3.729 cuando lo hacen en su calculadora. 3.729 centímetros. Y entonces el volumen será 7.130 por 2.905 por 3.729
A ver. Todos son centímetros. Estos son centímetros. Se me olvidó escribir. Centímetros. Y este de acá también son centímetros. Cuando hace la multiplicación, esto nos va a quedar 7.13 por 2.905 por 3.729. Esto nos va a quedar 77.24, ya redondeado, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Ese es el volumen. Vamos a calibrar acá, vamos a hacer... ¿Qué objeto fue el que había agarrado este? A ver. Sí. Vamos a medirle la masa entonces a este objeto. Aquí estoy trabajando para el objeto 1, entonces es el volumen 1. Ah, se me fue la masa, no la vi. Vamos a ver de nuevo. 672.20 gramos. 672.20 gramos. Entonces tengo la masa y el volumen. De manera que la densidad de este objeto 1 sería igual a la masa sobre volumen, 672.20 gramos, dividido 77.24 centímetros cúbicos. Vamos a hacer esta división, 672.20 entre 77.24. Son 8.703 gramos por centímetro cúbico. Permítanme. 8.703 gramos por centímetro cúbico. Ahí sí. Que no se confunda con un 9. Vamos a... Ahí sí. Esta sería la densidad para el objeto 1. Y este sería el valor de densidad que ustedes deben buscar en su libro para determinar qué tipo de metal es. Vamos a ver. Bueno, ya les di un ejemplo de cómo se debería calcular. Y entonces dice, investigue en su libro de texto los valores de densidad del cobre, aluminio, latón y zinc. ¿Cuál es el material del que está hecho cada uno de los cilindros y los paralelepípedos? Calcule la diferencia porcentual entre los valores teóricos y experimentales de la densidad de los cilindros y los paralelepípedos. Bien, esta última parte de calcular la diferencia porcentual, el dato teórico es este de acá, densidad teórica menos densidad experimental dividido entre la densidad teórica. La teórica es la que ustedes van a obtener del libro y van a ver que hay un material cuya densidad se parece mucho a esta que obtuvimos ahora. Se va a parecer mucho a este valor. Entonces usted puede decir, bueno, si este valor corresponde, si la densidad del cobre es 8.699 y a mí me dio 8.703, muy probablemente mi material sea cobre, ok, cheque. Entonces la densidad porcentual, la diferencia porcentual sería la teórica, el 8.699, menos la experimental, 8.703. Hacen la resta. Ese valor, si les quedara negativo, ustedes lo hacen positivo.
Para eso son estas barras de valor absoluto. Y eso lo dividen entre 8.699, que sería el valor teórico. A ese resultado ustedes lo multiplican por 100 y obtienen la diferencia porcentual. Sería una especie de error porcentual. Bien, de ahí, ¿qué sucede con los cilindros al sumergirse y qué relación tiene esto con el principio de Arquímedes? Indique cuáles son los valores de densidad calculados para cada objeto. Note que usted va a calcular la densidad así como lo hicimos ahorita, pero vamos a ver. Ah, no lo pide. No lo pide. Okay, creí que lo iba a pedir porque ustedes la densidad también la pueden calcular con esta, con la ecuación 4. O, vamos a ver. Sí. Con la ecuación 4 ustedes pueden calcular la densidad del cuerpo. Tienen la masa del cuerpo y la masa del agua derramada. Eso es el trabajo que hicieron en el cuadro 2. La densidad del fluido es la del agua. Y la densidad del agua, que ese sí es un valor que hay que dar, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Pero bueno, no lo pidieron, no lo vamos a hacer. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos con la práctica de laboratorio. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a detener la presentación y nos veremos en la próxima.